genocidio. No, contra la entrega de dádivas para buscar el voto, según nota de una... A la Iglesia Católica en México. En México. Ah. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos con especial gusto, agradeciendo que nos siga en este espacio de reflexión sobre los puntos de atención especial en la agenda mexicana. Les saluda Raúl Fraga y Yasmín Lujano. Estamos aquí nuevamente con ustedes, presentándole la agenda del emprendedor con un invitadazo de lujo. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Fred Álvarez, que sin duda usted conoce. Fred Álvarez es economista con estudios de maestría en sociología, es también periodista, poeta, analista político y ha cursado diversos diplomados que le hacen una voz autorizada para analizar los temas claves de la agenda del país. Fred, agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Gracias, Raúl. Yasmín Lujano, es un gusto estar con ustedes en este espacio alternativo que, por cierto, parece que ven mucha gente y me da mucho gusto, celebro. Gracias. Gracias. Y justamente nos siguen porque tenemos el privilegio de contar con personas de la talla profesional y seriedad en el análisis, como tú lo garantizas. Fred Álvarez, hoy vamos a hablar justamente sobre las campañas políticas con miras a las elecciones del primer domingo de junio y cuáles son los componentes centrales, el papel que los medios de comunicación están llevando y sobre todo también las redes sociales. ¿Cuál sería el primer retrato, el atisbo que tú das ahora que han recientemente empezado las campañas? ¿Cómo se ve el panorama hacia la búsqueda de los votos, Fred Álvarez? Bueno, en este momento están en la escena política 10 partidos políticos. Así es. Miles o cientos o quizás miles de candidatos están compitiendo porque el 7 de junio habrá elecciones no solamente para diputados federales, sino habrá para jefes delegacionales, para asambleístas, para gobernadores, para regidores, y gran parte de los partidos políticos y sobre todo los candidatos de los partidos políticos tienen una alternativa hoy de hacer política en las redes sociales. En este espacio estamos en red social, estamos en la internet. Difícilmente hubiéramos podido hablar de este tema hace 10 años. Esto no existía. Ahora mucha de la información que nos llega lo sabemos a través de la red social, sobre todo de Twitter. Yo me entero de la muerte hoy de Günter Grass y también de la muerte de Eduardo Galeano. No me enteré, dos grandes de la literatura, pero no nos enteramos, yo no me enteré por ningún portal tradicional, sino a través de la red social. Esta es la novedad, esto es la velocidad que existe hoy, y esta es la forma en que los partidos políticos y los candidatos están jugando en este proceso electoral. Esto es una novedad. Antes decían, Raúl, Yasmín, que si no salías en la televisión no existías. Claro. ¿Te acuerdas? Sobre Sí, todo por eso por Fox. Y bueno, y depende también de los programas, porque si no salías en el de López Dóriga, no existías, o no pasaba nada. No, decía, y esta es una vieja frase, Yasmín Lujano, que traía el profesor Karl Popper, antes de morir, le escribió un libro justamente sobre la televisión, y él justamente decía, ¿no?, el papel de la televisión. El señor Sartori también escribió un texto, Giovanni Sartori, sobre el Homo Videns, el hombre de la televisión. Ahora yo creo que tenemos que escribir la historia del periodismo y de los candidatos de la red social. Esa es la clave, Raúl Fraga. Importante lo que dice, incluso nada más como comentario, sin duda usted lo recuerda, hoy la muerte de Eduardo Galeano, ese personaje, ese intelectual de las venas abiertas de América Latina, una obra referente histórica de generaciones, no nada más en América Latina, sino en el contexto internacional. Y también de Günter Grass, este hombre que con muchas obras tiene una muy especial que se llama El tambor de hojalata, fundamental, donde el niño Oscar produce, vaya, maravillosas formas de expresar. Claro, la película, ya como película, sí, El tambor de hojalata, El niño del tambor y, en fin, Oscar. Sí. Algo preguntabas ya. Sí, preguntaba acerca del pionero que fue Obama de las redes sociales, con su campaña Yes We Can.
Entonces, esta nueva proceder de los políticos, ¿le podrá llegar a esa campaña de Yes We Can? ¿O nada más serán los atisbos? Híjole, Yasmín Lujano, abogada por cierto, ¿verdad? Y periodista. No, yo creo que todavía no llegamos a un tema como lo que hizo Obama. Lo que pasa es que Obama tuvo mucha inteligencia al entrar al tema de las redes sociales. Sin duda él gana la elección, si no mal recuerdo, en el 2008, por un trabajo arduo de llegar justamente al votante y de llegar al joven el que usa Twitter. Twitter no estaba en ese momento, sobre todo en México, era un asunto muy lejano. Estábamos metidos al Facebook y estábamos metidos a otros temas de redes. Lo que hizo Obama fue revolucionar porque con él confluyeron una serie de factores, entre otros, la llegada justamente del dueño de Facebook. Exacto. Es decir, tuvo una serie de apoyos, hubo mucha imaginación y pudo hablar de temas que antes no se hablaban, por ejemplo, el tema de la marihuana, el tema de la homosexualidad, y la verdad que los republicanos nunca pensaron que este hombre fuera a avanzar tan rápidamente. Déjenme comentarles que la elección del 2004, 4 años antes, no se jugó en la red social, se jugó sobre todo en los medios impresos y en la televisión. Yo recuerdo muy bien cuando el señor Bush hijo, fue golpeado por un programa de televisión de un conductor muy parecido a alguien muy a la mexicana, un ícono de la televisión, que era el señor que producía aquel programa de 60 minutos, ¿se acuerdas? Y el señor, señor cometió un error. Dijo que el señor Bush no había hecho el servicio militar, y se publica semanas antes de la elección, y era una vil mentira. Recuerdo que Karl Rove, que era el jefe de tesoro de Bush, le hizo un regreso y le hizo un reclamo, no solamente que se disculpara públicamente, sino que acaba con la historia. Quizá esa fue la última elección en los Estados Unidos de la televisión como factor importante. Pero esa declaración, por ejemplo, de la televisión, del programa de 60 minutos, le causó por lo menos 7 puntos a la baja al señor Bush. Imagínate, el golpeteo es duro. No pudo llegar este asunto ya en el 2008 con Obama, y menos ahora que ayer vimos que se anunció la señora Hillary Clinton, digo si puedo decir Hillary, por supuesto, muy a la mexicana, donde ella da a conocer pues el inicio de su campaña a través de un video de poco más de 2 minutos. Ese es el impacto, ese es el nuevo reto, y eso es lo que están siguiendo muchos partidos y muchos candidatos, Yasmín Lujano en México, Raúl Fraga. Cierto, incluso, sin duda, representa un enorme escenario de desafíos para los estrategas y tomadores de decisiones de los partidos políticos en el sistema de nuestro país, el hecho de saber entender, interpretar las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En la era de la comunicación digital, el problema es cómo elaborar un nuevo mensaje, nuevas plataformas con sus respectivos contenidos, sobre todo dirigidos a los nuevos públicos, a las generaciones de jóvenes que están debutando en las urnas, con un tono crítico de participación, pero también que obliga a los políticos de antaño a saber cómo hablarles. Es un asunto crítico para la nomenclatura mexicana de todos los partidos, Fred, porque la pregunta es, ¿quiénes de ellos están en posibilidades de armar estrategias efectivas a través de las redes sociales? Pareciera que es un escenario desafiante. Pues yo creo que muchos, aunque están experimentando, ¿cierto?, no han logrado atraer todavía al votante, porque yo creo que les falta imaginación. Eso es. Y además porque, insisto, todavía estamos acostumbrados a meter los recursos a las grandes cadenas de radio y televisión. Así es. Platicaba con un amigo, dirigente de un partido político,
y él decía, pues tengo tanto dinero para hacer, y iba a destinar una fuerte cantidad a pagársela a un hombre que le sabe estos temas. Dice, estamos hablando de millones de pesos. Sí, sí, sí. Claro. Yo le dije, oye, vas a desperdiciar tu dinero. Sí, vas a salir de 20 segundos y vas a tener un impacto fuerte, pero no estás tú en capacidad para poder competir ante los grandes partidos políticos. Cierto. Dirigente es de un partido político pequeño. Yo le hice un planteamiento que se metiera al tema de la red social. Debo decir que no me hizo caso. Vi la medición hace unas semanas. Alguien mide cómo van los partidos en las campañas y no tuvo este impacto. Bueno, es asunto de él. La verdad es que entrar al tema de la red social con poca imaginación, incluso con un aparato, si quieres tú con un aparato de teléfono, puedes hacer tú un spot de 15 segundos impactante y puede llegar al votante. Insisto, son muchos los candidatos que están jugando, muchos nos están invadiendo, creo que muchos de ellos llegaron tarde a las redes sociales, porque ellos creen que en 3 semanas o en 8 semanas van a generar el milagro. No, este es un trabajo que sé que ustedes hoy tienen 2 años en este medio, y no es fácil. Claro. Parecería que tienen apenas un mes o 2 semanas, es decir, sí, requieres mucho camino pues por andar. Cierto. Entonces la gente que se meta al tema de las redes sociales tiene que tener por lo menos una experiencia mínimo de unos 6 años, es decir, haber ya participado en una campaña. Esa es mi óptica, esa es mi experiencia. Yo soy un hombre que me meto a las redes sociales, no tengo yo tantos seguidores, aunque en la red social, sobre todo tengo un blog que tiene poco más de 10 años, tengo un Face que tiene más o menos 6 años, y en Twitter tengo del 2009 para acá, es decir, 6 años, muy poco tiempo, aunque conozco amigos o tengo amigos que son líderes de opinión que tienen menos tiempo y tienen más de 100,000 seguidores. Esto es porque se han colgado, o porque son figuras, o porque se han colgado de los grandes medios, Raúl, por eso es que tienen esos impactos. Cierto, incluso ahora con lo que decías, Fred Álvarez, me parece que los dispositivos móviles son como arenas movedizas para la mayoría de los políticos de antaño. El caso de Korenfeld, ¿no? ¿De qué manera? Así es. Korenfeld cae por una fotografía viralizada en la red social, no se le hizo mucho tiempo, o si te vas un poco más atrás, 2 años atrás. Con la ley de Profeco. Sí, la ley de Profeco, iba a hablar que justamente del ciudadano procurador del consumidor, que sin deberla ni temerla, pues mira, cae por un error de su hija, aunque pide disculpas, las disculpas son o llegan demasiado tarde. Este es el tema de las redes sociales, antes poco respetado, pero ahora yo creo, Raúl, Yasmín, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, porque puede ser un arma de muchos filos. Tienes que saber redactar muy bien estos pocos caracteres, ¿no? Y escribirlos, y 128. No escribir a lo loco 128, tienes que redactarlos además bien, porque es tu rúbrica, pero además puede ser tu 140 caracteres, pero además puede revertirse. Ayer justamente nos enteramos que el ciudadano secretario de Gobernación reclama a la revista Proceso del reportaje en primera plana que se publica en su contra, y lo hace a través de la red social. O sea, el comunicado no nos llega ni por la revista Proceso. Yo lo vi a través de su Twitter porque soy seguidor, y el primero que lo publica es una página, si no mal recuerdo, Raimundo Riva Palacio con Eje Central. Cierto. Digamos, y tú lo reproduces en el blog de Fred Álvarez. Yo hago la reproducción para ver esto, ¿no? Ya después viene la contrarréplica, pero aún así yo creo que el señor Osorio Chong se tardó muchas horas, porque si tú eres suscriptor de la revista Proceso, Raúl Fraga, te llega los sábados. Exactamente. Entonces pasaron muchísimas horas, perdió muchísimo tiempo, y el golpe fue certero, duro.
y bueno, aunque tú digas no es así, el golpe ya está dado. O sea, se tiene que responder ahora en tiempo real, En tiempo en real. las reglas nuevas del juego. De inmediato, y también la regla del juego tenía que haber puesto la página de proceso en tiempo real como lo pidió el secretario. No lo hizo. Hoy leo yo en la página que la reportera Pastrana y el otro reportero le hacen una contrarréplica al secretario y le muestran pruebas en que en efecto su esposa sí había comprado, al parecer, una casa en Lomas, ¿cómo se llama esta parte? Lomas de Chapultepec, que no Lomas Verdes, Lomas Verdes es más modesto, ¿no? En Lomas de Chapultepec. Pero bueno, ese es el fenómeno de los nuevos medios, Raúl, que preguntaba hace rato Yasmín. Así funciona. No creo que estemos a la época de Obama. Vamos a ver qué va a suceder con la señora Hillary Clinton. Pero aquí, pues estamos aprendiendo a usarlas. Claro. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ves tú las campañas negras, donde se están echando de un lado a otro las culpabilidades? Las campañas negras son en contra de las campañas blancas, con todo respeto. No, bueno, ahí los medios sociales o las redes sociales, a diferencia de los medios tradicionales, es que no se verifica la información y es muy fácil difamar y decir Raúl es un ladrón y decir, el prestigio es no para a Raúl, que yo estoy hablando de él, sino para mí si me equivoco. El golpeteo, si yo hablo en contra, por ejemplo, de un candidato y digo que ese candidato está vinculado con el crimen organizado y no presento pruebas, el golpe es para mí. Mi poco prestigio que pudiera tener yo en el tema de las redes se me revierte. Yo creo que el tema de las redes hay que saberlo usar, hay que emplear un lenguaje bien escrito. Yo creo que hay que saber escribir muy bien. A mí me molesta, yo soy un lector, Raúl, nos seguimos mutuamente en el tema de las redes sociales, pero yo creo, Raúl, que una de las características en los que nos seguimos es que la gente tiene que redactar bien, como hablar bien, hay que escribir bien. Y si alguien de los seguidores o que yo veo que escriben mal, simplemente no lo sigo, lo cierro, y es como cuando no te gusta un programa de televisión, apagas o le cambias el diario. Cierto, me recuerda lo que decía en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nuestro entonces maestro Gastón García Cantú. Caray. Quien bien lee, bien escribirá. Y vaya razón que tiene en la época donde el periodismo se hacía a la vieja usanza en los medios tradicionales y cuando se necesita el tránsito hacia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hay un fenómeno muy importante que se vuelve pregunta para Fred Álvarez. Ahora resulta de que de la noche a la mañana surgen montones de periodistas, entre comillas, que por registrar algún hecho, suceso, declaración o circunstancia, lo detonan y que no tiene ni el rigor metodológico ni las reglas del juego del oficio periodístico. ¿Cuál es la opinión de un especialista como tú en esto, Fred Álvarez? Híjole, el elogio del oficio. No, antes citaste tú Gastón García Cantú, sí, no sabía que había sido tu maestro. Sí, sí. A mí me impactaba una frase del maestro Gastón García Cantú. Cuando yo era adolescente leí un libro y justamente el libro empieza con una frase de él que dice: en Anenecuilco se abre como una herida la historia del país. ¿Qué tal? Es justamente el libro de John Womack Jr. Sí. sobre Zapata y la Revolución Mexicana. Exacto. Es la expresión del maestro Gastón García Cantú. A mí me impactó esa frase porque dice muchísimas cosas. Con respecto a tu pregunta, otra vez, Raúl, te contesté el elogio del oficio, pero no te entendí. O sea, las redes sociales, ¿sí? entre los diversos efectos que provocan, es de que de la noche a la mañana
muchos ciudadanos se convierten en periodistas y llegan a detonar, como en el caso del ex titular ahora de Conagua, efectos que quién se imaginaba. Sí, pues este es un ciudadano, ¿verdad? Sí. Es un ciudadano molesto, matemático egresado de la Facultad de Ciencias. Lo que él hace es la nota, obviamente, la fotografía es periodismo. Sí. Manda una fotografía y esa fotografía fue la que provoca, digamos, la fotografía es la prueba de lo que sucedió. Lo demás lo hicimos todos, ¿no? Exacto, con esa foto logró tirar el helicóptero y logró tirar el helicóptero. Entonces lo que hay que hacer es que hay que cuidarse ahora de las imágenes. Jamás había pensado alguien con una cámara de un teléfono haber tirado a un personaje como con una trayectoria con mucho futuro como Corenfeld, sobre todo que estaba proyectando una nueva ley general de aguas que iba a transformar, y dicen que hasta privatizar y hacer un gran negocio con el tema de las aguas. El golpe fue certero. No creo que eso, la fotografía ayuda mucho, sin duda, es la prueba, pero lo que no hizo él lo hicieron las redes. Sí. Fue el decir, voy a darle un retweet a esto, y gracias a esa reproducción una y otra vez, es que algunos medios impresos y otros electrónicos se encargan del asunto. Porque podría haber sido un montaje también para dañar a alguien, como tú dices, una especie de campaña negra. Pero el señor, y sobre todo su jefe de prensa, aceptan que cometieron un error. Y más allá del error que genera el tema de Corenfeld, el error es mucho más grave. Porque, a ver, Yasmin, tú que eres abogada, hay un delito que se debe de perseguir de oficio, que es peculado. Claro, sí. Nadie, y si no lo hace la señora procuradora, estará cometiendo omisión. Nadie, más que alguien por ahí lo comentó, ha abordado este asunto. Pero bueno, el caso de Corenfeld, yo creo que es un caso de todos los días. ¿Cuántos de los servidores públicos no usan los recursos para los fines que no les son propios, que son para cuestiones privadas? En este caso lo vimos, pero tú y yo sabemos, Raúl, lo que sucede todos los días. Tienes toda la razón. Incluso el efecto del helicóptero no nada más se quedó en el ámbito de la Conagua, sino que también, si bien es cierto que las campañas todavía no toman vuelo, lo que ya tomó fue el efecto del helicóptero. Cuando Silvano Aureoles inicia formalmente su campaña en Michoacán para la gubernatura, y algunos personajes claves del PRD, gobernadores que lo apoyan, llegan en helicópteros y se convierte también en un asunto que vaya, con las aspas puede empezar también a demoler algunos prestigios políticos. 5 helicópteros, y que dicen que les costó 54,000 pesos la hora, o las 2 horas. Nuestros políticos son políticos subdesarrollados, porque además no tienen idea del peligro que representa andar en un helicóptero. Es decir, los helicópteros se caen más fácilmente que los autos. No hay todavía una cultura, digamos, del uso del helicóptero o que tenga materia de seguridad. Yo he volado algunos helicópteros, y siempre que se sube un helicóptero va uno agarrado del cinturón. Un amigo mío, por cierto, gracias a que no se subió un helicóptero, vive, es aquel helicóptero Puma que viajó del Auditorio Nacional o del Campo Marte a Cuernavaca, donde cayó aquel secretario de Gobernación, el señor Blake. Sí, cómo no. Mi amigo me decía, no digo su nombre porque era un servidor público, decía, oye, no había necesidad, dice, además íbamos de la Ciudad de México a Cuernavaca, subirte a un helicóptero pues implica, ahorras, pero pues mejor voy más tranquilo por la carretera. Pero creo que fue un exceso de estos políticos, y hablo de Carlos Navarrete. Carlos Navarrete, que por cierto, él y yo compartimos una idea de que a los dos nos gusta José Alfredo Jiménez,
que va a cantar a la tumba de José Alfredo y que le hace un homenaje a José Alfredo, y que viene de la cultura del esfuerzo. Ahora andar en un helicóptero me parece un absurdo de un dirigente político, de un partido político, sí, de los tres grandes, pero que bien pudo haber viajado, creo que fuera domingo, sí, exacto. en auto. Ellos argumentan que había tráfico, etcétera. Digo, con todo respeto, creo que fue un exceso, y creo que Navarrete lo va a marcar el tema del helicóptero, como tú lo comentas. Claro, también estuvo ahí ya registrado con un accidente mortal, ese caso donde pierde la vida en un helicóptero Ramón Martín Huerta, sin duda, un alto personaje. Así que muere también ahí a un alto funcionario de la Comisión de Derechos Humanos. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Y otros personajes también de muy alto nivel. Así es. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe con nosotros escuchando la muy interesante visión crítica de Fred Álvarez, periodista, analista político, poeta y conocedor a fondo de la cúpula clerical de este país, que escribe y colabora en diversos medios impresos, electrónicos y digitales. No se vaya. Regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos en su programa La Agenda del Emprendedor con nuestro invitado de lujo, Fred Álvarez. Gracias. Pues estamos comentando acerca de las campañas políticas para el 2016. ¿Tú qué piensas acerca de 2015. de 2015. ¿Qué piensas acerca de las campañas, como por ejemplo que están utilizando personajes, violando los derechos de autor, como es utilizada la rana René, en cierto político del estado de, creo que de México? No lo sé si la rana René o Broso o el pato Donald tengan derechos de autor. No lo sé, habría que revisar bien el tema, y uno puede escribir a veces de todos estos personajes y no pasa nada. Obviamente la rana es un personaje, no sé quién lo esté empleando. Lo tiene Disney y lo está utilizando en San Luis Potosí, ya me acuerdo. O sea, Disney, pero solamente que Disney reclame, pudiera meterse en un conflicto entonces legal por el uso de derechos de autor, de copyright. Lo demás, bueno, pues puede ser alusión. Nosotros hablamos un lenguaje a veces, por ejemplo, Porky
yo lo escuchaba mucho, el tema de Porky, cuando estaba en la secundaria. Yo no sabía que Porky era una marca registrada, Sí, cómo no. pero nadie se hubiera preocupado, ¿verdad?, en una expresión de decir Porky, o el pato Donald, o hablar de Gabilondo Soler, que habla también de los tres cochinitos, ¿no? Sí. Ajá. Yo creo que el tema de los derechos de autor no está en la discusión, a menos que alguien pretenda, porque además si dices tú que es en San Luis Potosí o en Aguascalientes, no ha impactado, no llega Claro. más allá del municipio de Rincón de Romos, o no sé cómo se llame, ¿no? Es decir, no le veo mayor problema, Yasmina, al tema del uso de ciertos personajes. A lo mejor Claro. puedes usar otra figura que sí pudiera impactarte. Yo recuerdo que hace mucho tiempo en la Ciudad de México existió un personaje enmascarado, Super Barrio. Ah, claro. Y después vimos que había no uno, sino había varios superbarrios, y pues no había ningún problema, pero Super Barrio se convirtió en una figura que alguien pretendió incluso llevar a la pantalla grande, y se parecía mucho a un personaje que ya había sido llevado al cine. ¿Te acuerdas de los agachados, de aquella historieta de los de Ríos? Sí, 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 Sí. claro. Otro también enmascarado, pero bueno, no le veo mayor problema. Y en esto nos lleva necesariamente a un punto: el papel clave que los estrategas de la comunicación política orientada a coyunturas electorales tiene ya en los nuevos tiempos mexicanos. Es apenas en 1991 cuando inicia en la Universidad Iberoamericana el primer diplomado de análisis y diseño de la comunicación política, impulsado por el maestro Sosa Plata, sí, que lo ¿no? tuvimos aquí hace 2 meses. Sí. Y ahora es muy importante que luego de muy pocos años, ni siquiera llevamos 25, ya se hace obligado el que los candidatos, los partidos... Sobre cursos. Exactamente. ¿Cuál de los Sosa Plata? José Antonio Sosa Plata. Sí. Sí, porque Gabriel es Gabriel académico, sí, ombudsman de MBS. Sí. Sí. Ujú. Bueno, los dos los conozco, y otros compañeros míos en Cierto. el portal de la Silla Rota, pero fíjate que yo tomé ese diplomado, Sí. y obviamente tú vienes de la Universidad Iberoamericana. Hubo otro diplomado, o fui a unas clases, porque no lo pagué, ese diploma había que pagarlo, Sí. y era caro. El que sí tomé fue Sí, el de claro. análisis político, Con el que doctor fue Edgar pionero. Jiménez. Edgar Jiménez Cabrera, Sí, sí, sí. boliviano, Sí, amigo cómo no. nuestro. Cierto. Edgar quizá fue el pionero de esos temas, y Sosa Plata estaba metido en uno de los módulos Sí. del tema, y yo no sabía que ahora pues le haya ido tan bien, y que sea materia obligada Sí. a tomar esos cursos. Ahora pues uno los ve, los ve de cerca, y bueno, yo reconozco que ya estoy muy alejado, soy un lector, nos seguimos o los sigo Ajá. mutuamente, pero pues qué bueno que tengan chamba, ¿no? Y que Sí, cómo varios no. de los políticos pues tomen estos cursos. Claro, yo me acuerdo cuando, aquellas épocas cuando yo era niño, las campañas político-electorales se hacían en los cerros que circundan la Ciudad de México. Sí. Ahí se ponían las siglas de los partidos y la frase clave, la que impactaba a kilómetros de distancia. Sí. Cuando había una especie de proselitismo cerril, Sí. montañesco o montará, no sé cómo Sí. se pudiera decir. Hoy todo está en el ciberespacio. Es correcto. Cosas Y impresionantes. también en las pantallas del cine. Pero claro que sí. El cine ha pegado, y yo creo que fue un buen negocio el tema del cine, los famosos cine minutos. Cierto. Sí. Un partido político pues hizo un gran negocio. Yo lamento mucho que no hayamos reglamentado Sí. ese tema, Raúl Fraga Yasmín, porque casualmente a mí me tocó trabajar la ley de cine Mira, en la Cámara de los Diputados, Sí. comisión que presidía mi amigo, ahora senador Javier Corral Jurado, Perfecto. por la comisión de RTC, y por parte de la Comisión de Cultura era María Rojo. Sí. Sí. Pero el que llevaba, digamos, las reuniones con la Canacine, con los dobladores, era Fred Álvarez. Ni más ni Entonces, menos. ahí me tocó ver, y este asunto no lo pensamos. Esa ley de cine provocó
que hoy existan, no sé, no me creas, pero 4,000 pantallas, muchas pantallas, Sí. y muchas concentradas en Cinépolis, que es un joven que se llama Alejandro Ramírez, que es el dueño y que ha sabido muy bien emplear, y que yo voy al cine seguido y que sí me molesta a veces estar escuchando el eslogan o los indóminos de un solo partido político, porque yo creo que los hubiéramos obligado Sí. a través Sí. de la ley de cine, pues a darle espacio a todos los partidos políticos del espectro, y no, pues eso lo tienen que pagar. Es decir, yo como espectador, si pago la tarifa, pues no tengo la obligación de decirle, no quiero estar escuchando esto, ¿no? Claro. Ellos nos están obligando. Ese es otro gran negocio. Ese es otro gran negocio, y eso que tú dices de los cerros, ¿qué me dices, Raúl, de las grandes producciones de ¿cómo se llama?, de gallardones, Sí. que afean la ciudad, que es una basura que vemos Exactamente. todos los días? Ujú. ¿Por qué no hacerlo mejor, como tú dices, en un espacio como las redes que desaparecen, simplemente no nos costaría nada, pero Claro. bueno, son de los temas que al nuevo Instituto Nacional Electoral tendrá que entrarle, ¿no? Así es. Un problema muy fuerte, Fred Álvarez, es el nivel de confrontaciones intestinas que se han dado al interior de los partidos, el fuego amigo de diferentes colores y siglas, y que esto ha distraído, y de qué manera el compromiso de generar promesas de campaña, propuestas de solución a problemas tan fuertes como la inseguridad y la violencia delictiva, el desempleo, la incertidumbre, en fin, toda una serie de puntos críticos de la agenda nacional. Y, por supuesto, el desdibujamiento de los partidos y de su credibilidad frente a ciudadanos que pareciera no están en el mejor de los ánimos por ir a las urnas. ¿Hasta dónde verías tú el riesgo de que el fenómeno del abstencionismo se pudiera manifestar en forma muy crítica el 7 de junio, Fred? Son elecciones intermedias. Así es. Las elecciones intermedias, desgraciadamente, no son unas elecciones donde exista una gran participación. Eso nos dicen las estadísticas. Es decir, una buena participación, excelente participación en intermedias, es del 50%. Sí. Si llegas al 50% es un éxito. Si, digamos, esa sería un poco la tendencia. Tú ves una base electoral de poco más de 80 millones, dices, ¿cuántas gentes participarán? Bueno, obviamente vas a tener un alto nivel de abstencionismo. ¿Quién se beneficia con el abstencionismo? Pues los grandes partidos, Claro. sin duda, y también, digamos, que puedes encarecer el voto. Los pequeños partidos requieren pasar, digamos, la raya del 3%. Los estudios dicen que vas a requerir más o menos, si existe una participación del 50%, pues más o menos poco más de 1.200.000 electores para sacar el 3%. Sí. Es un gran número de votos, Raúl. Claro. Déjeme decirles, hace Convergencia, lo que es hoy Movimiento Ciudadano, en el 2003 apenas obtuvo el 2.3% de la votación. Cierto. Es decir, en una votación, si fuera como la del 2003, no sacaría el registro. El PT y otros partidos, el Partido Verde, no han jugado libremente en las urnas. ¿Por qué? Porque se han coligado con los grandes partidos. En el caso del PT ha jugado con el PRD, en el caso del Partido Verde ha jugado con el PRI. Entonces es muy difícil moverlos. No sé si Sí. por ahí venga la Sí, pregunta, claro. Raúl. Sí, cómo no. Incluso en el PAN también hay confrontaciones. Así ¿De es, qué manera? internas y muy fuertes. Cierto. Fred Álvarez, los medios de comunicación llamados tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, tienen, y de qué forma, todavía grandes niveles de influencia para generar corrientes de opinión. ¿Cómo ves tú el tránsito en coyunturas electorales como la que hoy vivimos hacia los medios digitales? Es decir,
¿Hay una competencia por influir en el ánimo preelectoral de los ciudadanos entre los medios tradicionales y sus segmentos a los que llegan, y una competencia con las redes sociales y sobre todo las Todavía nuevas no, generaciones? todavía no. Yo creo que apenas se empiezan a ver, y déjame decirte todavía más, las grandes cadenas nacionales de televisión y de las grandes cadenas de radio están colgadas ahora en la red social. Cierto. Es decir, incluso la publicidad a veces que llega es a través de la red social. Los escuchas o los televidentes cada día son menos, y entonces un poco los empiezas a jalar. Yo déjame decirte, hace mucho que no veo la televisión estelar, Sí. por ejemplo, pero me entero de la noticia si fuera muy importante. Hace poco, puedo decirlo, Valentina Alasraqui, Sí. corresponsal de la cadena Televisa, En el Vaticano le hizo una entrevista al Papa Francisco, la pasaron en la televisión. Yo no la vi en la televisión, yo la vi en la red social, yo la vi en YouTube. Es decir, la reproducción o la repetición que se dio de esa entrevista, por lo menos personalmente la vi ahí, y a partir de ahí empiezas un poco a decir, bueno, esto se comentó, porque además fue una entrevista de 1 hora y media, una excelente entrevista, que yo retomo para publicar un artículo en un medio de los que escribo, porque la televisión a veces edita y dice una parte, ¿no? Y a veces nos gusta, como este programa que estoy con ustedes en AzTLV, estamos hablando sin cortes y hablar de muchos temas, pero si ustedes, Yasmín, sacas un resumen, digamos, y lo haces de 3 minutos, obviamente le vas a cortar mucho de lo que dijimos, y a veces al televidente o al escucha o a la gente que nos está viendo quiere ver todo el contexto, quiere, así como la clase que te dio Gastón García Cantú, saber el contexto de cómo te lo está planteando para entenderlo mejor. Hace rato comía yo con un periodista, Rogelio Hernández, y justamente hablábamos con Rogelio de que mucha gente prefiere el spot de 1 minuto, 2 minutos, pero él decía que hay un gran público para este tipo de programas alternativos, como el que hoy estoy, y les agradezco mucho la invitación a estar con ustedes, porque estamos haciendo historia. Esto quedará grabado por ahí, y algún día vamos a comentar, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo perdí? Como decía Renato Leduc, no perdimos tiempo, porque además es una excelente charla, Yasmín, Raúl, y que te permite a alguien invitado como yo, sin notas, poder reflexionar y poder pensar en tiempo real a las preguntas que ustedes me están haciendo, que son muchas, y que yo de repente no tengo todo el bagaje para contestarlas, pero y pues tengo que salir, ¿no? Tiene oficio, ¿y de qué manera? Además es tu tema. Y pues bueno, una pregunta más. Sí, claro, Yasmín, ¿cómo ves al árbitro, al INE, que no reacciona ante tantas multas por el Partido Verde? Un árbitro, digamos, temerario, un árbitro temeroso, más que temerario, temeroso, con falta de garra, falta de punch. Yo creo que nos ha costado mucho a este país hacer un instituto electoral, ahora se llama Instituto Nacional Electoral, el famoso IFE anterior, que primero fue del gobierno, luego ciudadano, que nos ha costado mucho dinero y que ha pasado muchas, muchas coyunturas difíciles. Yo trabajé en el Instituto Federal Electoral en la elección del 97, y déjame decirte que cuando uno trabaja en una institución empiezas a quererla y no te autorizas a hablar mal de ella, ¿no? Aunque sabes que hay una serie de trapacerías al interior. Cuando uno trabaja en una institución sabe las trapacerías que existen. Una institución que fue cambiando, que fue modernizándose, que fue consolidándose, pues es muy lamentable verla ahora, que es un espacio de los partidos políticos. Los señores consejeros tienen dueños y son los partidos políticos. El día de hoy, hace unas horas, también la otra autoridad electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nombró a su nuevo presidente, Constancio Carrasco Daza, será presidente por los próximos
4 años, yo no sé, como dice Juan Gabriel, qué necesidad había de nombrarlo hoy, cuando el Congreso está por nombrar a otro magistrado que va a sustituir al magistrado presidente, pero bueno, ellos lo hicieron, el presidente tiene las funciones hasta el 30 de abril, ellos ya se aceleraron y hoy nombraron. Estos son los árbitros que tenemos, no son los árbitros que nos merecemos, Yasmín. Fred Álvarez, ¿cómo ha cambiado con relación a otras elecciones el papel de la llamada cúpula del clero político en México? ¿Son más participativos, buscan mayor visibilidad e influencia en el ánimo de los ciudadanos para definir su voto? Yo creo que no. Antes de que empezara el proceso electoral había un partido político que fue cuestionado porque tenía un corte evangélico, me refiero al Partido Encuentro Social, sí, que preside el joven Hugo Eric Flores, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y que algunos medios estuvieron metiéndolo como si fuera ministro de culto. Fue investigadísimo tanto por la autoridad electoral como por la Secretaría de Gobernación. Hugo Eric es un evangélico practicante, que no ministro de culto, y bueno, hizo lo que muchos no hemos hecho, Yasmín, Raúl, hacer un partido político. Hacer un partido político en México en las condiciones actuales es muy difícil. Mira, una corriente de donde estaba este señor que fue presidente del PAN, ¿cómo se llama? Espino. Manuel Espino intentó hacer un partido político y a la quinta asamblea tiró la toalla. Lo lograron ellos, lo logró Ignacio Gris Salomón con el Partido Humanista, lo logró Morena con creces con Andrés Manuel López Obrador. Y la participación, tú preguntas del clero, ¿te refieres a la Iglesia Católica? Sí, al llamado clero político. La Iglesia Católica no tiene el peso que tuvo, hay una corriente. La Iglesia Católica juega con melón y con sandía, juega con el PRI, juega con el PAN y ha jugado con el PRD. Otras iglesias, como la Iglesia Luz del Mundo en Guadalajara, mucho tiempo jugó, por ejemplo, con el PRI, después la vimos con el PAN y en la Ciudad de México con el PRD. Hay algunas corrientes, digamos, religiosas que diría están más pegadas a un partido político, depende de la región. No veo yo a ese clero que tú dices, por ejemplo, no sé si te refieras a, no he visto un posicionamiento como sí lo hubo en el 2000, con la conferencia del episcopado mexicano llamando a la tranquilidad. No lo veo. Veo un mensaje del arzobispado de México anteayer o antes de ayer, donde lo que estoy leyendo es que están llamando a credencializar a los poco menos de 1000 ministros de culto que tienen en la Ciudad de México para poder ejercer el ministerio. No veo un llamado desde el púlpito, y si lo hubiera, yo le diría algo, si lo hubiera, no habría ningún problema. Este país modificó artículos constitucionales en materia de derechos humanos y artículos de reformas al primero de la Constitución en materia de no discriminación y en materia de tratados internacionales. ¿Qué significa ahora? Yo lo dije una vez en un programa de televisión, si un ministro de culto decidiera en este momento participar en política y lanzarse como candidato, no tendría ningún problema. Y la ley electoral pudiera vetarlo, así como las candidaturas ciudadanas, pero si este ciudadano, este personaje, llámese ministro de culto de cualquiera, católico, Hare Krishna, de la iglesia del Niño Fidencio, la que me digas, va y recurre a la corte, sin duda le darán la razón, porque México ya cambió. Tenemos una nueva constitución donde prevalecen los tratados internacionales, y bueno, pues este es el otro país. Yo lamento muchísimo que haya muy pocos candidatos independientes en este nuevo proceso electoral. Creo que calificaron, si no mal recuerdo, 22, Raúl. 22 de 122 que al final fueron aceptados. 100 fueron eliminados y otros no quisieron estar porque te cuesta más trabajo andar sacando firmas que lanzarte algo que tú tienes derecho a hacerlo. Cierto. Y ya en su momento, ojalá y pronto, Fred Álvarez puede estar con nosotros para analizar un caso muy interesante, como en Brasil
la llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida en México como Pare de Sufrir, logró ni más ni menos que hacer alianzas sumamente exitosas en Brasil para poder apuntalar con bases sociales de apoyo electoral y también con muchos recursos económicos, campañas de diversos candidatos y partidos. Incluso la actual presidenta, ¿de qué manera tiene ahí una vinculación muy importante que la Iglesia Universal del Reino de Dios logró colocar hasta integrantes del gabinete y diputados? Tiene diputados desde hace mucho. La Iglesia Universal del Reino de Dios, mi querido Raúl, la conozco muy bien. Yo lo sé. Conocí a algunos de sus pastores, fui invitado una vez a Brasil con Edir Macedo, no fui. Sí, el fundador. No, es el fundador, Sí, es sí, como sí. el Papa, digamos. Sí, sí. Tienen un partido político, no de ahorita, desde hace mucho. Claro. No crecieron como ellos pensaban. Ellos empezaron en México más o menos a finales de los 80, principios de los 90, y lograron meterse a un fenómeno muy interesante de comprar o contratar o rentar aquellas viejas salas de cine que había en México donde cabían 3,000 gente. Bueno, el Teatro Silvia Pinal, por ejemplo, se convirtió en uno de los templos de la iglesia, pero digamos, la iglesia característica fue el Cine Jalisco, aquí en Avenida Revolución, que recuerdo pertenecía a una televisora, al dueño de una televisora, y es el que le rentaba justamente este espacio. Creo que ya lo compraron, la iglesia. Ellos llegan a México, pensaban crecer más, compraron el $1 millón en Los Ángeles y compraron, pero con mucho gusto podemos hablar, Raúl Fraga, Yasmín, de política y concretamente de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Muy bien. Muy bien. Y pues bueno, estamos ya en plena competición de todos estos candidatos y candidotes. ¿Tú cómo ves las nuevas candidaturas independientes? ¿Son viables? ¿No son viables? ¿Se irán, como no están también las reglas claras dentro de estas candidaturas independientes, si es que llegan a un 3%, un 2%, se les autorizará ser diputados, partidos políticos? Diputados bueno, tiene que ganar la elección. Sí. Yo creo que puede existir una posibilidad, y no va a ser en la Ciudad de México, yo creo que puede ser en Sinaloa. Tengo entendido que Sinaloa es el hijo de Cloutier, por ejemplo, y el profesor Fausto Burgueño son los que más firmas consiguieron, y si tienes una buena vinculación de las firmas con el elector, pudieran tener un número de votos. Justamente la semana pasada platicaba yo en una charla de café con un amigo mío que fue pionero de las candidaturas independientes. Él fue candidato independiente a jefe de gobierno en 1997. Te lo digo porque yo era servidor público del IFE y me tocó recibir sus papeles. José Alcaraz García de Tlalpan. Pepe lanzó esa quimera en aquel tiempo, obviamente nosotros lo recibimos, había que recibirle la documentación, aunque después había que rechazarlo porque no había posibilidad. Él hizo ese sueño, y yo le pregunté que por qué no le había lanzado su candidatura ahora que Jorge Castañeda Goodman, que hizo todo un trabajo en la Corte Interamericana, porque este asunto, mi querida Yasmín, nos vino de fuera. Claro. No es que los legisladores quisieran las candidaturas independientes, fue una recomendación obligada de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica para que México interviniera en el asunto por un asunto que mete el señor Jorge Castañeda Goodman. ¿Qué sucedió? Que el legislador le dio vueltas y le puso en la reglamentaria una serie de condicionamientos imposibles de cumplir. Claro. Imposible. Una serie de firmas, todo lo estamos viendo como si con un asunto de desconfianza. Hacer un partido político en este país es de desconfianza total. Una asamblea, los funcionarios del IFE lo ven a uno, o lo ven a las gentes que están haciendo como si fueran presuntos delincuentes, cuando debería ser al revés. El Instituto Electoral debe ser una institución de buena fe. Bueno, ahora en el absurdo, los candidatos son sometidos a las pruebas de control de confianza
por petición de los mismos partidos políticos. Una señora candidata del PAN está presumiendo, la señora Xochitl Gálvez, que por cierto su caso está en tribunales, que pasó el polígrafo como si fuera un asunto maravilloso, Raúl. Sí, sí, es cierto. A este absurdo hemos llegado, pues, cuando las cosas nosotros pensábamos que eran diferentes. Ojalá alguien gane una elección, pero bueno, una golondrina no hace un verano. Es cierto. Pero Álvarez, y la última pregunta, qué lástima que se nos acabe el tiempo. Caray. Tú eres también, y vale decirlo, especialista en los asuntos de seguridad nacional. ¿Qué riesgos se ven en el proceso de estas semanas que restan de la campaña ante el empuje, la presión que están generando grupos de poder criminal en espacios como Tamaulipas, como Guerrero, como Michoacán? Veracruz. Pudiera darse, parece que hay un foco rojo por ahí. Sí. La semana pasada hubo una reunión en Gobernación Sí. con 8 de los 10 partidos políticos. Tengo entendido que fue uno de los temas que se abordaron, Raúl. El crimen organizado participa y hace política, y déjame decirte Sí. que sin duda el crimen organizado tiene candidatos metidos, difícilmente lo van a detectar los Claro. partidos o la inteligencia de este país. Yo espero que haya elecciones concurridas, transparentes, limpias, y yo espero que los focos rojos que tú estás planteando de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero no lo sean, Eso y sí. que podamos tener y que la gente salga a votar. Si hubiera algún riesgo, pues tener la capacidad pues de contenerlo y que sea lo menos posibles, porque mira, una de las cosas por lo menos que hay que hablar bien de los Estados Unidos es que con guerra o sin guerra siempre han tenido elecciones. Excelente. Y bueno, ¿dónde te pueden localizar o seguir? Pues Claro. me pueden seguir con ustedes, pero no, yo tengo Sí, sí. yo tengo un espacio en la red social, @Fred Álvarez. Ahí estoy en Twitter y nuevamente contesto, y tengo también en Facebook, me pueden encontrar. Y bueno, ahora con ustedes también voy a colgarme de ustedes para saber, mi querido Raúl, y muchas gracias, Yasmín Lujano, Raúl Fraga, por la invitación. Ah, no, al contrario, Gracias. nosotros gran agradecimiento contigo, y por supuesto, este programa que usted está viendo en vivo, en cosa de 2 o 3 horas lo podrá ya checar en internet, nada más poniendo la agenda del emprendedor, la fecha de hoy, 13 de abril, y el nombre de Fred Álvarez. Ahí lo va a Así es. encontrar. Agradecemos mucho la atención de que nos dispensa para seguir este espacio de reflexión, y por supuesto a nuestro muy profesional equipo de producción. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego, soy Yasmín Lujano y Raúl Fraga. Estaremos con ustedes el próximo lunes. Gracias.